La entrevista de hoy. Son ya las 6 de la mañana con 59 minutos y ahora saludo con gusto a Fernando Salgado, quien es secretario de Acción Política de la CTM y diputado federal. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, a Gabriela y al auditorio allá en Chihuahua. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, sabemos de que precisamente la CTM presentó un programa para evitar el trabajo infantil, pero ¿cómo andamos en ese sentido? A veces no nos damos cuenta de qué tantos niños están siendo explotados trabajando en algo que no deberían hacer, deberían estar en las escuelas. ¿Cuál es el panorama? Claro, el panorama es muy grave porque tenemos más de 2,5 millones de niños trabajando en diversas labores, desde domésticas hasta las más agresivas, que tenemos varios miles en situación de explotación sexual, explotación, que son cosas muy delicadas. Y eso que ya para estas fechas hemos bajado alrededor de 500,000, llegamos a tener 3,300,000 niños trabajando hacia el 2006, 2007, 2008, y esto se ha reducido. Es una situación muy grave porque en efecto, para nosotros los niños deben estar naturalmente, que en primer lugar con su familia, con su escuela, y deben estar creciendo, aprendiendo, jugando. Por eso es que nosotros, la CTM no es nuevo, tenemos desde 1992 en una serie de campañas en contra del trabajo infantil, porque nos parece un contrasentido que tengamos el 5, el 6% de desempleo y tengamos más de 2 millones de niños trabajando. De tal manera que ahora hay que comentar que nos insertamos, y nos dio mucho gusto que en el actual sexenio por primera vez después de muchos años de estar peleando con este tema, se le dio más visibilidad y se creó una comisión intersecretarial para combatir el trabajo infantil, pero no solo eso, además de la comisión se crearon las comisiones estatales, pero además ya por fin el gobierno federal tomó la iniciativa de modificar la Constitución y pasar la edad mínima de admisión al empleo de 14 años, como estaba todavía hasta el año pasado, pasarla a 15. Esto es significativo porque nosotros estábamos fuera de esta edad mínima de admisión al empleo, como lo mandata la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio 138. Tan mal andábamos en eso que el Convenio 138 cumplió en el 2013 40 años y México no lo había ratificado, apenas lo vamos a ratificar. Está en el Senado en proceso de ratificación, por cosas que yo no entiendo, no se había ratificado y lo habíamos estado peleando, como les digo, desde 1992, la ratificación de este nada nuevo convenio, pero que apenas y después de 42 años entrará, México lo suscribirá con la OIT. Bien, esta edad que dice que ya se subió de 14 a 15 años, me imagino que debe también tener ciertas regulaciones, ¿verdad? Porque un joven de 15 años pues, no puede hacer el trabajo de un adulto. Sí, por supuesto, y ahí hay que decir, México en 1999 ratificó otro convenio muy importante de la OIT, que es el de combatir las peores formas de trabajo infantil, que tienen que ver precisamente con trabajo nocturno, con trabajo peligroso, con trabajo contra la explotación, que no ingresen los niños como combatientes en conflictos armados, naturalmente la prostitución y el uso de menores para el crimen organizado y todas estas cuestiones, naturalmente, y en la reforma laboral se aumentaron las penas para quien y las multas para quien use trabajo infantil fuera del ámbito familiar. ¿Y qué nos referimos con el ámbito familiar? Pues nos referimos al trabajo que se haga en la casa como parte de una disciplina familiar, del apoyo familiar, en algún negocio fuera de las horas de trabajo, un trabajo que ponga en riesgo la vida, la salud, la moralidad, la integridad de las niñas y de los niños. Toda esta regulación
que ya incluso después de la reforma constitucional al artículo 123 para cambiar la edad mínima, ya se ajustó en las leyes secundarias, en la Ley Federal del Trabajo particularmente, también para que quede en concordancia con la Constitución, que la edad mínima son 15 años, y en condiciones de salubridad, de integridad, de moralidad para las niñas y los niños que después de los 15 años tengan que laborar. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. En el convenio 182 la edad mínima en este tema es de 18 años, no para trabajar, sino se considera niños menores a los menores de 18 años para todo el efecto de las peores formas de trabajo infantil. Diputado, y en ese sentido, esta ley que prevé, refiriéndonos al trabajo familiar, ya usted lo decía, que lo que tiene que ver con cuestiones domésticas, pero cuando el padre de familia lo que tiene pues es tierra de cultivo o a lo mejor es albañil, donde el trabajo es muy pesado y se lleva a su hijo y ahí lo trae, ¿no? Y lo vemos ya natural, ¿no? Claro, ese no es trabajo familiar. Hay que comentar que a nosotros, en una de las discusiones en el seno de la Comisión de Trabajo en esta materia es la distinción, porque en efecto tenemos el problema pues en el norte del país, quizá en Sinaloa, en Baja California Sur, donde hay trabajo de jornaleros, donde tenemos una migración interna, digamos, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero incluso, a las temporadas de pizca, donde se va toda la familia. Y donde los niños, pues porque se juntan más canastas de tomates o de manzanas, los meten a trabajar junto con los papás para que apoyen el ingreso familiar. Eso no lo consideramos como trabajo familiar. Se hace un trabajo para terceros que está poniendo en riesgo precisamente la vida y la integridad de los niños. Hemos tenido casos de niños que han fallecido en accidentes laborales en los campos agrícolas, de tal manera que no debe ser materia de interpretación el que se vayan a trabajar con el papá para un tercero, como tomarlo como un trabajo familiar de ninguna manera. Yo creo que ahí, buenos días, diputado, le saluda Gabriela Rey. Yo creo que ahí usted ya lo está acotando, porque efectivamente pues no se debe de considerar un trabajo infantil actividades formativas adecuadas a la edad del niño y que deben de tener las condiciones especiales pues para que las realice. Sin embargo, sabemos también por esta charla, por lo que hemos visto, por lo que hemos leído, pues que el trabajo infantil nos estamos refiriendo al que daña, al que abusa, al que explota a la niñez y pues la priva de las condiciones y de los ejes a los cuales se debe de dirigir la niñez, como es la educación, la salud y el entretenimiento. Pero, diputado, vámonos más atrás. Esto tiene una causa, o sea, los niños no se ponen a trabajar solo nada más, es decir, se ponen a trabajar por una necesidad, porque no alcanza en la familia. Entonces, ¿qué se está haciendo en la cuestión de políticas públicas para mejorar el ingreso familiar? Claro, estoy completamente de acuerdo que los niños son expulsados de su hogar para buscar lo básico, que es un ingreso mínimo para alimentarse, para ayudar a su familia, y que naturalmente que es una distorsión de nuestro sistema. Nosotros desde el mundo de los trabajadores decimos lo que les comenté al principio, cómo es posible que tengamos tal nivel de desempleo y que al mismo tiempo tengamos 3 millones de niños, 2,5 millones de niños en el mundo del trabajo. Nosotros creemos que en efecto, y hemos estado peleando, por ejemplo, ahorita tenemos una iniciativa que un legislador de la CTM en Puebla impulsó desde su congreso local para que se desvincule, hoy que se habla tanto del salario mínimo y estas cosas, para que se desvincule del impuesto sobre la renta, por ejemplo, las horas extras. ¿Por qué razón? Porque ahora que hablamos de productividad, no vemos con mucha claridad cómo se va a fortalecer el ingreso, ¿no? Y nosotros creemos
que si necesita la industria que trabajen nuestros compañeros más horas, debe haber una retribución adecuada, pero además de la retribución adecuada, por ejemplo, la gente que trabajó para amanecer el día 1 de enero, que se le paga triple, sí se le paga triple, pero el impuesto sobre la renta al que se ven sujetos es como si fueran millonarios, como si ganaran, pues como algún empresario grandote, ¿no? Se paga directamente el 35% y sin que tengan posibilidades de deducción. Nosotros creemos que si ese impuesto sobre la renta no se le cobra a quien hace un esfuerzo adicional, vamos a tener una movilidad económica, un mejor ingreso directo en los bolsillos. Esto es, nosotros no queremos créditos al salario, queremos que el salario se fortalezca. Si no lo podemos fortalecer por decreto porque es inflacionario y porque nos sale peor, porque nunca alcanzamos la inflación, sí se debe fortalecer por medio de la productividad, y esto es, bueno, pues ajustemos y ahí pongamos todos. ¿Quiénes todos? El gobierno, el trabajador y los empresarios. Naturalmente, yo acabo de escuchar en radio acá en la Ciudad de México que un funcionario alto, habló sobre la productividad de la mano de obra, y ahí es un término equivocado. Hoy la productividad debe ser una política pública conjunta entre los tres, porque los tres factores tenemos responsabilidad, tanto el capital como el trabajador, como los propios empresarios. Hoy no consideramos nosotros que sea unilateralmente. ¿Cuánto produces tú como trabajador? Yo cómo voy a producir como trabajador si me tienes en una máquina que tiene 40 o 50 años funcionando y que no va a producir más. Es una responsabilidad en conjunto. Coincido con usted absolutamente. Esta es una distorsión que tenemos que arreglar como país, y no solo en el espacio escolar de los niños y en educación de calidad, naturalmente, sino también en la comunidad, en las comunidades, en el espacio público, en la familia de los propios niños. Nosotros tenemos, y allá ustedes son un ejemplo muy claro de cómo se esfuerza la mujer trabajadora, sale, deja desayunados a los niños listos para la escuela, se va a trabajar. Es un esfuerzo que hoy debe medirse con otra dimensión, y el trabajo no solo se puede ver como una mano de obra y debe, como si no fuéramos y este problema humanos. Pues debe de abarcarse desde diferentes puntos. Diputado, en este 2015, ¿cuál va a ser el plan a seguir? ¿Cuál van a ser las medidas? ¿Qué es la expectativa que se tiene para avanzar sobre esto del trabajo infantil? Ahora ya con la ley secundaria, lo primero que estamos haciendo nosotros en CTM con el programa que decía Alejandro al principio es la difusión. Son muchas aristas, es la difusión de estos nuevos derechos, digamos, el cuidado que debemos tener. Yo quiero comentar que nosotros en CTM tenemos trabajo básicamente industrial con empresas privadas, y estamos prácticamente libres de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque en los contratos colectivos que tenemos con las diversas empresas tenemos el cuidado de que no se nos metan estas distorsiones. ¿Por qué? Pues porque cuando nos piden gente para que trabaje, lo que nos sobra es gente que quiera trabajar, ¿no? Esto también se da naturalmente por gente desde el mundo empresarial, de la inversión, gente abusiva como hay en todos, porque les sale más barato, pues buscan tener lo más barato, y si un niño le sale más barato, pues buscan ingresarlo, ¿no? Pero sobre todo esto lo hemos detectado en lugares, acá en la zona conurbada de la Ciudad de México, talleres clandestinos de costura, de confección, de manufacturas pequeñas en Nesa, en Iztapalapa, en Chimalhuacán. Entonces, hoy estamos nosotros con una campaña muy intensiva para llamar la atención de que no podemos, lo que ustedes me comentaban, no podemos verlo como costumbre, no podemos verlo como cosa de todos los días, porque no es algo natural, no es algo deseable, no es algo que tengamos o que podamos fomentar. Entonces, hoy es cómo vamos a darle seguimiento a la ley, cómo vamos a darle difusión, y cómo vamos a darle también vida a través de las comisiones intersecretariales en los estados y en la federación, cómo le vamos a dar vida a la proyección de lo que queremos para nuestras niñas y nuestros niños, ¿no? Sobre todo hay otro flagelo que es el peor de todos,
que es la trata de personas, la explotación sexual, la explotación para fines de prostitución, que tenemos, entiendo, alrededor de 16,000 niñas y niños, que es un estimado, porque pues es un mundo subterráneo, muy oculto, muy discreto quizá, pero es el peor de todos, ¿no? Que merece castigos, persecución y penas, porque estamos hablando pues, de lo más valioso que tenemos en el país, que son nuestras niñas y nuestros niños, y aquí lo digo como padre de familia. Así es. Diputado, le agradecemos que nos haya tomado la llamada y veremos si esto mejora o seguimos igual. Ojalá ya no tengamos que conocer de estas cifras de niños trabajando y explotados. Yo creo que lo que más vale la pena es que precisamente los medios de comunicación nos hagan favor de estar manteniendo muy vivos los temas, los asuntos, porque es lo que también hace que los funcionarios públicos, que los que tenemos una responsabilidad, estemos muy al pendiente de estas tareas, ¿no? Nosotros tenemos ya más de 20 años con este asunto. Hoy nos alegra mucho estos avances que hemos ido teniendo ya en estos años recientes, pero tenemos que hacer mucho más en muchas aristas. Yo les agradezco mucho a ustedes, Alejandro, Gabriel, auditorio, que nos permitan tener esta comunicación. Al contrario, diputado, muchas gracias. Muy gentiles, buenos y fríos días.